Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la novena sesión del tercer año de la Escuela Germán Rojas Niño. Hoy tenemos como invitados a los compañeros, a la compañera Rafaela de Tunja y al compañero Julio, también de Tunja, que nos van a hablar del tema las víctimas del conflicto armado en Boyacá. Compañeros, tienen la palabra. Chucarilla, inicia tú, cuéntales, inicia contándoles lo que es OSCOA, la organización que creamos. Bueno, compañeros, buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Rafaela Riaño. También soy excombatiente del M, como muchos de los que estamos acá. Hemos venido acompañando este proceso. Nosotros, junto con Julio, tengo aquí a mi lado a Adriana Briceño, que es otra de las compañeras de la corporación SOSCUA. ¿Qué es SOSCUA? SOSCUA es una palabra muisca que significa revolver, alterar, cambiar. Y esta iniciativa, esta idea nace a partir de visibilizar el conflicto armado, a partir de resistirnos a la desmemoria, junto con otras organizaciones como la corporación. Perdón, Chúcara, que la interrumpa un segundito, Chucarita. Julián, ¿por qué no cierra mientras tanto el micrófono? Es que hay un ruido que está como interviniendo la conversación de Rafaela. Por favor, gracias. Rafaela, ¿me dices el apellido? Siga, Chucarita, siga. Rafaela Riaño, alias Chúcara. ¿Listo? Siga. Bueno, nosotros, SOSCUA nace de la reunión de un grupo de personas y organizaciones como la Corporación Cultural Rayuela, que es la base fundamental de estas iniciativas de memoria que iniciamos en Boyacá. SOSCUA se resiste a la desmemoria, al olvido, porque en Boyacá es un territorio donde para el resto del país no pasa nada. Estamos visibilizados con el conflicto armado y nosotros nos dimos a esa tarea a través de hacer memoria histórica. Estamos visibilizando, como lo dije antes, ese conflicto armado aquí en Boyacá. Julio tiene cifras exactas que ahorita en su intervención las dará. Igualmente Adrianita hará su intervención respectiva. Y queremos decirles que tenemos un reconocimiento a nivel nacional e internacional con las acciones que SOSCUA viene haciendo desde el 2007. ¿Qué más les digo? Nos resistimos a la desmemoria, al olvido. Con ese conflicto armado nos sentimos muchas veces impotentes en Boyacá de ver que acá no pasaba nada. Que todo el mundo pensaba que Boyacá es un territorio de paz, que es una burbuja dentro de Colombia, y pues tengo que decirles que en Boyacá sí pasan cosas, que han habido muchas masacres, que tenemos más de 50.000 víctimas, hay que decirlo así, que Boyacá le ha aportado a este conflicto armado de los 8 millones y punta de víctimas que hay de conflicto armado en el país. Que hay regiones en Boyacá específicas que han sido azotadas por el conflicto armado, como Márquez, Lengupá, como el norte de Boyacá, y en la parte del occidente por el tema de las esmeraldas, es otra clase de conflicto, pero que igual azota a la región. ¿Qué más les puedo decir de SOSCUA? Que tenemos unas galerías fotográficas, que montamos algo que se llamaba Monumento por la Memoria, la Dignidad y la Vida, que consistía en sacar ladrillos con cruces en forma de tumbas, que era una labor muy fuerte, muy dura, y hemos tratado de cambiar esos ladrillos por fotos, y tenemos galerías, sacamos galerías itinerantes por Boyacá.
y por algunas otras partes de Colombia lo hemos hecho también. De hecho, estuvimos en el Cacarica del 24 al 28 de febrero, conmemorando la masacre de Génesis que hubo allá. Bueno, más adelante les contaremos algo al respecto, pero básicamente Soscua es eso, visibilizar un conflicto armado que sí ha pasado en Boyacá, es resistirnos a la desmemoria, es resistirnos al olvido de todas las víctimas que tenemos en el departamento. Julio, sigue, por favor. Sí, para complementar un poco más lo del tema de Soscua, por allá en el año 2005, 2006, iniciamos una escuela de formación política con jóvenes, principalmente de la Universidad de la UPTC. Hicimos varias reuniones y luego pues comenzamos a mirar hacia dónde nos íbamos a enfocar, qué íbamos a hacer, en qué tema íbamos a profundizar. Entonces se da la fortuna de que nos encontramos con Iván Torres, de la Fundación Cultural Rayuela de Bogotá, que por esos días estaba visibilizando principalmente el tema de los falsos positivos, que acababa de aparecer el escándalo con las madres de Soacha, y afortunadamente nos encontramos con Iván Torres, tuvimos una reunión y él nos contó lo que estaban haciendo, y pues con el grupo que teníamos hasta el momento de jóvenes, pues decidimos sumarnos a esta tarea de visibilizar a las víctimas. Cabe resaltar que para ese momento en Boyacá no teníamos nosotros absolutamente nada sobre víctimas. Sabíamos que habían sucedido cosas, pero no teníamos una base de datos, no teníamos nada. Entonces, las primeras acciones que realizamos, las realizamos con la base de datos que tenía la corporación Rayuela, Corporación Cultural Rayuela de Iván Torres. Esto nos permitió estas acciones que comenzamos a hacerlas periódicamente en las 3 principales ciudades del departamento, Tunja, Duitama, Sogamoso, nos permitió que las víctimas comenzaran a acercarse y que las víctimas, las familias comenzaban a mirar los nombres de las personas en los ladrillos, y algunos veían que no estaba el nombre de su familiar. Para este tiempo nosotros entonces teníamos la precaución de llevar varios bloques de ladrillo en blanco. Entonces, con un marcador, los mismos familiares de las víctimas colocaban los datos de las personas que ellos habían perdido. Fue así que comenzamos, por un lado, nosotros a tener nuestra base de datos de las víctimas en Boyacá, a comenzar a conocer las dimensiones del conflicto armado en el departamento, pues que, como ya lo dijo Rafaela, acá los políticos y los medios de comunicación nos han dicho que aquí en Boyacá no pasó nada, que Boyacá es una tierra de paz, que Boyacá en Boyacá no hay víctimas. Bueno, esta es una de las causas también por las cuales Boyacá no está dentro de los municipios priorizados, sabiendo, por ejemplo, que en Páez tenemos el municipio con más víctimas en el país. Alrededor del 50% de sus habitantes son víctimas del conflicto. Entonces hay desplazamiento interno, hay desplazamiento hacia otros municipios y desplazamiento hacia otros departamentos. Pero a pesar de esto, por el mote que le dieron los políticos al departamento, en Boyacá no estaba pasando nada.
Así es como nace la corporación Soscua, y como les decía, entonces a raíz de estas acciones que comenzamos a hacer, comenzamos a tener nuestra base de datos. Las imágenes que ustedes están viendo las que están viendo las pueden encontrar en Facebook, en Corporación Soscua. Ahí está, hemos sido como juiciosos, y cada que realizamos acciones subimos sobre todo imágenes de las acciones que hemos realizado durante del 2017 al 2022, durante 15 años. Encontramos entonces que en Boyacá, como ya lo dijo Rafaela, en Boyacá, a pesar de que no es uno de los departamentos con más víctimas, como lo es Antioquia, que tiene alrededor de 1.300.000 víctimas, pero en Boyacá encontramos que en Boyacá hay alrededor de 50.000 víctimas. Obviamente, como en todo el país, el número, el porcentaje más grande está en el desplazamiento. Y el desplazamiento hay que entenderlo de dos maneras, que es el desplazamiento como departamento receptor, y el otro tipo de desplazamiento es como departamento expulsor. Entonces, son alrededor de 35.000 desplazados que hay en el departamento, y los otros 15.000 son los otros 11, como todos sabemos. La ley 1448 tipifica 12 hechos victimizantes, dentro de los cuales no están los falsos positivos. Falsos positivos en Boyacá hay alrededor de 100. No se tiene una cifra exacta, porque esto, a excepción de lo que hizo ahorita la Comisión de la Verdad, que fue la que nos contó que dentro de las averiguaciones que ellos habían hecho en el país, encontraron que son 6.402, si no estoy mal la cifra, 6.402 falsos positivos, de los cuales alrededor de un poco más de 100 están en Boyacá. En Tunja, que es donde nosotros vivimos, conocemos nosotros y hemos estado cerca a las familias de 10 falsos positivos. Desaparecidos tenemos en Boyacá alrededor de 2.300 desaparecidos. Digo alrededor porque pues esta cifra va cambiando, constantemente se está modificando, porque pues obviamente el conflicto no ha pasado, siguen apareciendo desaparecidos, siguen habiendo asesinatos, siguen habiendo desplazados. Entonces esta cifra, tanto en Boyacá como a nivel nacional, cada vez va creciendo. El conflicto en Boyacá, ¿cómo aparece en Boyacá? Pues como en todo el país, principalmente el conflicto como lo conocemos actualmente, se viene a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. En Boyacá se vivió muy fuerte este conflicto. Obviamente sobre esto no hay estadísticas, no hay datos, porque pues para ese tiempo el desplazamiento no estaba tipificado como una cosa ilegal, y muchas cosas que más adelante ya se tipifican como ilegales, pero para estos tiempos esto no era ilegal, no estaba dentro de como un hecho ilegal. Recordemos los tristemente famosos chulavitas, que es un grupo de conservadores que cometieron muchas masacres, cometieron muchos asesinatos, no únicamente en Boyacá, sino era un grupo que desplazaban por todo el país. Este grupo de los chulavitas fue famoso. Chulavita viene del nombre de una vereda en el norte de Boyacá, del municipio de La Ubita,
bueno, no recuerdo si es La Ubita o Boavita, hay una vereda que se llama la vereda Chulaba, y entonces de allí viene el nombre de los chulavitas. Creo que todos hemos visto la película de Cóndores no entierran todos los días. Es exactamente ver esa película, es un retrato de lo que pasó también en Boyacá, igualito. Esa película retrata exactamente lo que pasó también en Boyacá. Bueno, viene el tema del 48. Se extiende acordémonos que acá influyó muchísimo el Guadalupe Salcedo Hunda, que era una guerrilla liberal que negoció con el gobierno de Rojas Pinilla y fue asesinado en una cafetería en el centro de Bogotá, Guadalupe Salcedo Hunda. Y tuvo muchísima influencia por los lados de Sogamoso, por los lados de Lengupá. Páez se la toma 2 veces, se la tomó Guadalupe Salcedo Hunda, y tuvo bastante influencia en esas partes del departamento. Luego viene en los 80s, finalizando los 70s, el aparecimiento en donde primero aparece los grupos paramilitares como actualmente los conocemos. Acordémonos que fue en Puerto Boyacá. Puerto Boyacá, que había sido una zona guerrillera, en donde la guerrilla era quien dominaba ese territorio, todo el Magdalena Medio, pero vienen cometiendo abusos, por lo cual algunos finqueros, algunos gamonales se organizan y comienzan a aparecer las autodefensas, los grupos paramilitares como actualmente los conocemos. Uno de los grandes líderes se me va el nombre, Chucarilla, ayúdame, el que fue parlamentario, que lo mataron en el Cisga. Dijeron en ese momento que había sido las FARC quien lo había matado, pero después se comprueba que fueron problemas internos entre los mismos paramilitares, y entre ellos mismos mataron a este parlamentario que era de Puerto Boyacá. En Puerto de Boyacá, ¿cómo? Guarín, ¿me apellido Guarín? Sí, Pablo Guarín. Pablo Guarín era este señor. A raíz de la muerte de este señor, en el 87, llegando al Cisga, la reacción inmediata de los grupos paramilitares es matar a dos jóvenes. Uno que estaba apenas terminando su bachillerato en el Colegio Boyacá, y otro joven que estaba iniciando su universidad en la UPTC. Matan a estos dos jóvenes en represalia por el asesinato de Pablo Guarín. Dos jóvenes, incluso creo que el de bachillerato era menor de edad, y eran militantes de la Unión Patriótica. Bueno, ya llegamos al 87, los grupos paramilitares aparecen, e incluso hay muchos escritos por ahí en donde está la propuesta paramilitar, que ya es una cuestión muy estructurada, que la logran hacer en Puerto Boyacá, con toda la sangre y toda la sevicia característica que todos conocemos de estos grupos paramilitares, y este mismo tipo de organización es la que se exporta para Urabá. Bueno, para más o menos seguir como en la misma época, está por ese mismo tiempo los pájaros, que son los sicarios, los del occidente de Boyacá, en el tema de las esmeraldas.
Y los famosos asesinos de la moto, que fueron muy, bueno, estuvieron por todo el país, pero principalmente en Medellín, esos sicarios de la moto salieron, los maestros fueron los sicarios del occidente de Boyacá, en el tema de las esmeraldas. Entonces está también en Boyacá el tema de las esmeraldas, que tiene una época bien fuerte de conflicto. Logra apaciguarse por allá en el año 93, 94, logra consolidarse un acuerdo ahí entre los grupos que están allí en el occidente de Boyacá, y como que se pacifica este sector. En los años 90, entonces hay una arremetida paramilitar, comienzan a aparecer coincidencialmente con el comienzo a los pocos meses del oleoducto, del gasoducto que existe en Miraflores, en la provincia de Lengupá. Entonces, antecitos de que llegue esa petrolera, llegan los paramilitares y asesinan. No se tiene un número exacto porque jamás se investigó, simplemente es lo que nos cuenta la gente de la región y que vivieron esta situación, pero ellos nos hablan en ese lapso de tiempo, de alrededor como de 2 años, 3 años, un asesinato de unas 500 personas en ese lapso de tiempo. Es bien famoso el asesinato de los hermanos Martínez, que eran 4 hermanos, hombres. Hay una mujer que ella está viviendo en Tunja. Ellos vivían en Lengupá, en San Eduardo, y tenían en la vereda se llama la Provincia de la Libertad. Esta vereda, ellos eran unos líderes muy, muy importantes en la región y eran los que jalonaban el desarrollo en general de la provincia. Estaban dentro de la organización campesina La ANUCO. Matan, en ese momento llegan, detienen a 3 de ellos. Hay uno que no estaba ahí y cuando va llegando a la casa, le avisan que, ojo, no llegue allá porque llegaron los paramilitares y se llevaron a sus hermanos. Entonces hacen todo, la misma gente hace todo un operativo y lo sacan de la región. Lo sacan de la región a este otro hermano Martínez. Él lo primero que hace en ese momento, acordémonos, en el 91, estábamos en la Asamblea Nacional Constituyente, estaba sesionando la Asamblea Nacional Constituyente. Él era compañero nuestro dentro de la ADM 19 y con ellos nos habían estado ayudando en el desarrollo de la campaña en esta región. Entonces él lo primero que hace cuando la gente lo logra sacar de la región, lo primero que hace es comunicarse con nosotros. Ayudamos a hacer las denuncias correspondientes con el arzobispo, con, bueno, todos los grupos que había en ese momento de derechos humanos, y se logra hacer la denuncia en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero pues esto no hizo que parara nada ya en la provincia de Lengupá. La masacre continuó allá. Al mismo tiempo y por estos mismos años, en el norte de Boyacá está también la guerrilla, que es quien está dominando. Se me olvida el nombre de un pueblo que hay en el norte de Boyacá, el cual como 5 veces acabaron con la alcaldía, acabaron con el puesto de policía. Constantemente estaban atacando a ese pueblo y obvio, todo esto ocasionó que la gente como que se cansara de esa violencia, y cuando comienzan a llegar los paramilitares, pues encuentran
encuentran un ambiente propicio para ellos entrar y comienzan a matar a todo lo que oliera a guerrilla. Entonces es la forma como desplazan, como sacan a la guerrilla del norte de Boyacá con violencia, con masacres. Hay una masacre muy famosa que ustedes recordarán, es la masacre del Caballo Bomba. Claro que ya me estoy adelantando un poco, estoy hablando del 2002, del 10 de septiembre del 2002, la masacre de Caballo Bomba en el municipio de Chita, Boyacá. Entonces lo que nos cuenta la gente sobre qué pasó en esta masacre es que días anteriores, una o 2 semanas anterior a esta masacre, el ejército ataca el campamento de las FARC y parece que les mata a uno de sus comandantes y obviamente a varios guerrilleros los mata, y la guerrilla acusa que quienes los denunciaron, quienes les entregaron la información al ejército sobre su campamento, fue la población. Envían a un guerrillero, a un joven, lo envían con el caballo bomba. Este guerrillero se asusta cuando está entrando al municipio y deja el caballo deambular, lo deja en cualquier lado, y el caballo dio algunas vueltas, finalmente termina en una tienda que es como antes de irse para su vereda los campesinos. Entonces es una tienda que ellos paran ahí, se toman una cerveza y continúan su camino. Entonces, pues ahí está el olor de la orina de los caballos, todo el olor de los caballos, y el caballo termina estacionado ahí en ese sector. Hay un profesor de un colegio que estaba ahí cerca, como a 2 cuadras del sitio donde estalló el caballo bomba, que ve el caballo que lo ve cansado, lo ve incluso como herido, la carga está torcida, y entonces acerca al caballo, arregla la carga y continúa su camino. Cuando él está continuando su camino, la carga explota. El caballo quedó en el sitio que explota, estaba como a 4 cuadras y media del puesto de policía, y la gente nos dice que hasta allá cayeron pedazos del caballo. Esta masacre de Caballo Bomba ocasionó 8 muertos, una cantidad grandísima de heridos. Dentro de estos muertos hay un niño que estaba jugando en esa calle, y es otra de las víctimas que cae ahí. Eso es alguna de las cosas. Ya estamos en el 2000, por los años 2000. Por estos mismos años 2000, nuevamente, ya se había calmado en la provincia del Engupá, ya se había calmado el tema de la violencia, los paramilitares ya se habían calmado, estaban como quietos, pero en esta época nuevamente reaparecen los paramilitares y causan otra vez otra masacre. Hay un sitio muy famoso entre Miraflores y Páez, que es una caída libre en unas lomas en donde hay un río. Es una caída libre de alrededor de 400, 500 metros. Entonces, la historia es que en ese sector, al otro lado del río, en la época de la violencia liberal conservadora, ahí llegaban y tiraban a la gente, en algunas oportunidades vivos, en otras oportunidades las tiraban ya muertas. Para esta época de los 90 y de los años 2000,
vuelven y utilizan este sector, pero entonces ya en el otro lado del río, y vuelven a tirar, a lanzar ahí a víctimas del paramilitarismo en ese momento. La gente nos habla de que ahí tiraron alrededor de unas 1000 personas. Incluso nos dice la gente que llevaban personas que no eran de la región. Entonces, por ejemplo, uno de los habitantes nos dice: yo conocí alguna vez a una muchacha que medio alcancé a hablar con ella y me dijo que era de Sogamoso. Entonces hay una cantidad de personas desaparecidas, que su familia continúa buscándolas, y que yo creo que están ahí. No se ha hecho nada. Algunos me dijeron que hace poco la comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidos de la Comisión de la Verdad y se me olvida el nombre. Bueno, esa unidad bajó y estuvo mirando. No sé qué resultados encontraría, no conozco, simplemente alguien me dijo que sí, que habían estado ahí, que habían estado allá, como que habían ido allá, pero no sé qué resultados habrá habido ahí en esa visita que hicieron recientemente a ese sector. ¿Qué más les cuento? Que dentro de todo esto que hemos hecho con el tema de víctimas, y principalmente con el tema de la memoria, ustedes en la imagen que están viendo es en el momento que se está inaugurando, que se están colocando las imágenes de víctimas boyacenses del conflicto armado. Es un muro que con muchísima dificultad, y gracias al esfuerzo también del Teatro Experimental de Boyacá, que dejó de hacer unas presentaciones teatrales y dedicó este dinero para poder realizar hacer este muro de la memoria, que, como les contaba, tuvo inicialmente muchas personas políticas del gobierno que no querían que se hiciera. Finalmente se logró hacer, y en este momento en ese muro del muro por la memoria, la dignidad y la vida, que lo denominamos, hay 120 fotos de víctimas boyacenses, que las mismas familias vinieron y colocaron la foto ahí de las personas que perdieron. Ese es a grandes rasgos, más o menos, como lo que le podemos contar. Creo que se me quedan por ahí algunas cositas, pero agradecería que con sus preguntas podamos de pronto profundizar un poco más. No sé si Adrianita, que la tenemos ahí al lado de Rafaela, quiera ayudar a complementarnos algo sobre cosas que ella también ha vivido. Pues no sé si con la explicación tan amplia y con la línea del tiempo que Julito nos acaba de hacer, más bien los compañeros tengan algún tipo de pregunta sobre este trabajo. Pueden dejar de compartir para que nos veamos y preguntemos. Sí, señor. Ya. Pues es una historia increíble. Yo no sé si hay alguien para participar. Yo tengo, a ver, algunas cositas porque seguí muy atenta a toda la historia, que pues es dolorosa pero fascinante al mismo tiempo. O sea, fascinante la forma como la narró.
quisiera tener como precisión porque usted mencionó el río donde arrojaban las víctimas. Ese río, ¿me repites el nombre, por favor? Es el Chucarilla, ¿cómo es que se llama esa caída? Es el río Lengupá, pasa por ahí y la caída se llama la Bellavista. Está entre Miraflores y Páez. Bellavista, Buenavista, bueno. No, la Bellavista, Julio, la Bellavista. Ese es el nombre que tiene ese sector. Es una caída, como les decía, es una caída que tiene entre 400 y 500 metros. Es un muro completo. Cuando se lanza algo, cae, obviamente, no cae directamente al río, porque si no diríamos que el río se hubiera llevado las víctimas. Pero cae ahí como unos 70, 100 metros, que es como más o menos plano, con algo de inclinación, y ahí sí ya encontramos el río. Entonces, pues, lo que yo creo es que las personas no llegaron al río, sino que debieron quedar ahí, y pues ahí deben haber una cantidad de restos de toda la gente que tiraron ahí. Julio. Una anécdota. Me gusta contar mucho las anécdotas que le cuentan a uno las mismas familias de la región. Una anécdota es que iban a lanzar a una persona, a un muchacho, la iban a lanzar y en el momento en que lo iban a lanzar, se agarró de 2 paramilitares de las piernas y se fueron los 3. Gracias, Julio. Compañeros, la idea es que hagan preguntas para que nos alimentemos y conozcamos este pedazo de las víctimas en Boyacá. La compañera Marta hace una pregunta a Julio y Rafaela, y la compañera que está con Rafaela, que si usted tienen diferenciados cuántos hombres y cuántas mujeres han sido víctimas de la desaparición en Boyacá. No tenemos, o sea, SOSCUA no es una organización estadística, pero pues se nutre de muchas organizaciones y de las mismas víctimas, pero no nos hemos dado la tarea de cómo separar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. No. Lo que sí se tiene claro, y es que es la misma tendencia nacional, y es que el sector de la población más afectado es el campesino. Estos datos de cuántos hombres, cuántas mujeres, se encuentra en la página que lleva las estadísticas de la unidad de víctimas. Bueno, luego si alguien me recuerda, yo les puedo pasar el link para que allí encuentran exactamente datos de cuántos hombres, cuántas mujeres y exactamente los números de torturados, de secuestrados. Ahí están todos los datos del departamento que se manejan oficialmente desde 1985, que es desde la fecha que la ley 1448 permite comenzar a consolidar esos datos. Gracias, Julio. Javier Falla tiene una pregunta que la mandó por el chat, y también el compañero Raúl del Eje Cafetero tiene otra pregunta. Javier. Sí, hola. Pues yo la coloqué en el chat, o sea, la pregunta es el comportamiento de las nuevas violencias después de los acuerdos de paz con las FARC, cómo está ocurriendo esto allí y obviamente sin perder el horizonte de la memoria de las anteriores violencias. Gracias. Sí, a ver, le cuento. A partir de los acuerdos
del 2016, que se firman en el 2016, pues bueno, en Boyacá continúa el tema del desplazamiento. Bueno, esto también no es, bueno, no es consecuencia de los acuerdos, pero por ejemplo en la provincia de Lengupá, entre comillas, hay en este momento una calma, entre comillas, paz en este sentido, y conviven víctimas con victimarios. Entonces las últimas veces que nosotros íbamos al Lengupá, la gente nos decía, sí, es que yo me encuentro a uno de los que estuvieron con los grupos paramilitares, nos cruzamos constantemente por la calle con ellos. Entonces ahí hay una como convivencia entre víctimas y victimarios. Que hay probabilidad que se vuelva a revivir eso, es muy, muy difícil, porque la misma gente dice, ya conocemos, nosotros permitimos con nuestra pasividad, permitimos que los paramilitares entraran y tuvimos las consecuencias de toda esa cantidad de violencia de gente, de amigos, de familiares que perdieron, y entonces ellos ya conocen, dice, ya conocemos la barbarie de lo que pasa cuando entran los paramilitares, y si vuelven a tratar de entrar y nosotros sabemos, no lo vamos a permitir. El compañero Raúl del Eje Cafetero tiene una pregunta. Raúl. ¿O qué otro compañero tiene alguna pregunta? Julio, Sí, quería preguntar. Enrique, tiene Sí. la palabra. Gracias. Quería preguntarte, Julio, dos hermanos míos, nosotros, como dije inicialmente, somos oriundos de Sogamoso, en Boyacá. Luis Fernando murió en Aguachica, en el Cesar, y Pedro Arturo, el menor, fue asesinado aquí en Bucaramanga. ¿Se considerarían, digamos, víctimas de Boyacá o no? Sí, claro. Incluso nosotros tenemos en el muro de la memoria, tenemos a el abogado, se me va el nombre, Alirio, el que desaparecieron Alirio Pedraza. Alirio Pedraza, que lo desaparecen en el 91. Él está ahí en el de la memoria, y pues su familia está en Sogamoso, sigue estando en Sogamoso, y él es un boyacense que era muy querido en este municipio. Y pues obvio, todo, ahí está también la hermana de Fabio Mariño Vargas, que llegó del exterior, que estaba estudiando el exterior, llega a Colombia y se va a saludar a sus hermanos, que en ese momento, como todos sabemos, estaban en el M19 y en el Huila, en determinado sitio del Huila, se desaparece. Entonces ahí está también la hermana de Hipólito, de Fabio Mariño. Julio, la compañera Yolanda Rodríguez de Cali tiene una pregunta. Compañera Yolanda. No contesta. La pregunta es la siguiente, Julio y Rafael y Adriana. La pregunta, ¿existe información sobre las víctimas que dejó la guerra de las Esmeraldas? Nosotros, entre comillas, no hemos podido entrar a esta región. Pues hemos pensado inicialmente en entrar por el lado de Chiquinquirá, pero entonces el problema es que allí existe todavía una prevención grandísima sobre un miedo a todos estos sicarios del occidente de Boyacá de las Esmeraldas, y
y pues sí hemos tratado de entrar, pero no hemos podido, no hemos encontrado como el apoyo ahí, sobre todo en Chiquinquirá, para de ahí comenzar Ahí en Chiquinquirá no está Fabio Cortés. Fabio Cortés no está trabajando. Sí, pero él está trabajando en otro sentido, que es el tema político, y es muy complicado. Hay un miedo de todas maneras ahí porque pues ustedes saben que en Chiquinquirá ahí están los esmeralderos, los comandantes de las esmeraldas, ahí están. Entonces, pero sí hemos tratado de entrar, e incluso nosotros con la Fundación Pedagógica Rayuela, que hicimos alguna actividad en Saboyá, que es ahí pegadito a Chiquinquirá, llevamos una galería de memoria pequeñita al colegio, y los muchachos, algunos profesores no conocían que de la violencia en el occidente de Boyacá, o sea, una cosa inaudita que nos pareció a nosotros, que pues Saboyá es ahí en la entrada, es ahí pegadito a Chiquinquirá. Entonces ahí hay un desconocimiento, y obviamente sobre eso no hay estadística, porque allá ninguna organización de derechos humanos ha entrado y no dejan entrar. Allá todavía se hace lo que el jefe de las minas ordena. Por ejemplo, en el tema electoral, allá ahorita salió uno de los que salió al Congreso de la República, se me olvida el nombre, Chucarilla, acuérdame, es ahí del occidente. No. Ángel Ortiz. No, él tiene Triana, es de apellido Triana. Y el apellido Triana es de los duros, de los comandantes de allá de la región. Entonces imagínense cómo es que ellos logran estos votos. Eso es innegable. Hasta cierto tiempo que en Boyacá el gobernador de Boyacá era el que ellos dijeran, así como el que diga Uribe, algo parecido, el que digan los esmeralderos, y ese era el gobernador de Boyacá. Entonces ahí es donde uno dice, pues claro, ¿cómo les va a convenir a estos políticos colocados por los mismos victimarios? ¿Cómo les va a convenir decir que no, que en Boyacá hay violencia, que en Boyacá están pasando cosas, cuando ellos fueron colocados por ellos mismos? Acordémonos que en la gobernación de Salamanca Lage, estoy hablando como del 94 o algo así, la gobernación de Salamanca Lage estuvieron 2 comandantes paramilitares, los cuales en este momento, ellos estuvieron extraditados en los Estados Unidos, estuvieron de secretarios, y las 2 secretarías más importantes de las gobernaciones los ocuparon estos comandantes paramilitares. Salamanca Lage, él fue acusado de paramilitarismo, de colaborar con los paramilitares, y creo que tiene como una sanción ahí al respecto. Gracias, Julio. Julio, antes de darle la palabra a Adriana, el compañero Raúl del Eje Cafetero, esa pregunta es para Adriana, que la queremos escuchar. Prenda la cámara, Adriana. Adriana, Raúl del Eje Cafetero le hace la siguiente pregunta. ¿Existe algún museo o espacio de memoria en Boyacá? Sí. Cuéntanos. Bueno, yo quisiera hacer aquí una precisión desde cuál es el objetivo fundamental del trabajo de SOSCUA, y es que fíjense cómo, compañeros, nosotros caemos en la misma lógica que el gobierno nos plantea, y es pensar a las víctimas como números, como estadísticas, sin entrar a analizar, a mirar o a reconocer cuál es la historia de vida de cada una de ellas. Y eso es pues prácticamente el objetivo que tiene la
corporación, en este caso SOSCUA, o el trabajo en el que nos hemos articulado nosotros como colectivo o como sociedad o como grupo, desde el sentido humano del reconocimiento del otro, ¿no? De pronto Danitza nos ayudará a recordar cómo se creó, cómo se gestó SOSCUA como una organización, y justamente la pretensión, el objetivo es reconocer a esas víctimas como seres humanos, como sujetos, como humanos. Por eso dentro de las imágenes que se presentaban allí o que estábamos tratando de compartirles, y que entre otras les invitamos a que puedan a través de esa red social de Facebook, que es en este momento donde está buena parte del material que en imágenes que se ha generado, es justamente colocar allí la imagen de esa persona. ¿Quién es ese sujeto? ¿Quién es la víctima como persona? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Y qué representa ese hecho victimizante? En ese sentido, hay varias preguntas allí que han dejado los compañeros en el chat y que pasan justamente por esa situación. Nos preguntan si tenemos cifras desagregadas por sexo. Pues todos conocemos sin excepción. En este momento Julito nos acaba de hacer un recorrido histórico y una línea del tiempo de lo que ha sido el conflicto y cómo se ha reflejado en el departamento de Boyacá. Si las tenemos desagregadas por sexo, pues todos sabemos que justamente las mujeres y los niños son los principales pues afectados en todos los conflictos, ¿no es cierto? Sí, aquí nos preguntan también cómo pensamos en este momento las otras violencias. Pues justamente este es un departamento tan silencioso en el conflicto. Ustedes no van a encontrar en la opinión pública, en las noticias, en estos hechos que se narran a través de esos medios, situaciones relacionadas con el conflicto, pero todo está, como lo mencionamos también aquí, todo sucede por debajo de la ruana. Y hay una serie de conflictos que son muy fuertes, que en este momento se dan, y no solo se pensarían desde esos sectores alejados o de esos sectores rurales que no están en este momento, entre comillas, conectados, pero que en efecto los estamos viviendo. Por ejemplo, en la ciudad de Tunja, en este momento, en mi caso particular, yo no vivo en la ciudad de Tunja, pero el ambiente que se siente, el ambiente que se genera, es que socialmente es una situación que está como de alguna manera deteriorada por la influencia que tiene la cárcel de Cómbita y todos esos conflictos que de allí se derivan, ¿no? Es decir, ustedes ven el narcotráfico a la vista de todo el mundo, a través de las construcciones que existen, de la cantidad de construcciones, de la cantidad de bienes que se adquieren, y justamente de allí se derivan pues algunos hechos victimizantes que se esconden detrás de esas lógicas sociales. Aquí también nos preguntan si existen esos espacios. Pues sí, como les mostrábamos, esos espacios de memoria han sido agenciados más desde lo social y aprovechados, entre otras, por esas entidades gubernamentales, ¿no? Es decir, el muro que nosotros les presentábamos allí fue, como Julito lo mencionaba y como también en el caso de Rafaela lo mencionaba, una lucha para adquirir el espacio, para poder hacer una intervención, para que las víctimas estuvieran allí, para que las víctimas colocaran la imagen de su familiar, para que se pudiera hacer una intervención desde lo artístico, porque allí también aparecen unos elementos que para las víctimas representan la imagen de su familiar o de su víctima o de la persona que allí fue afectada, pero fue toda una discusión que se dio a nivel político-administrativo de esta ciudad para que ese pedacito fuese asignado justamente para hacer el reconocimiento de las víctimas en ese conflicto. Una anécdota, así como Julito también lo mencionó, es que en el primer monumento que nosotros establecimos en la ciudad, que fue sencillamente en la Plaza de Bolívar, ubicar unos papeles, porque en efecto fueron sencillamente unos papeles bond
que colocamos allí con los nombres de algunas víctimas escritos incluso a mano, y cómo la policía llegó en ese momento, en ese primer monumento, y nos dijo que allí se estaba haciendo un ritual satánico y que allí estábamos colocando una serie de elementos que no correspondían con, pues, con la cultura en últimas. Entonces, desde allí empezamos a hacer una irrupción clara, no solo en un espacio público como lo representa la Plaza de Bolívar o las plazas centrales de los municipios, sino también hacer evidente ese monumento. De igual manera, muchas personas preferían pasar de agache, entre comillas, como el dicho lo menciona, o sencillamente ignorar ese conflicto. Esa es una representación clara que desde la cultura se ha dado a los conflictos que en este departamento, que en esta ciudad, porque en esta ciudad han sucedido una serie de hechos no solo lamentables, sino repudiables, masacres, matanzas a habitantes de calle, digamos que la cultura, limpieza social, la mal llamada limpieza social. Entonces son situaciones que a través de esos elementos, a través de esos instrumentos, a través de ese lenguaje, pues se han podido poner en relevancia en un departamento como el nuestro y sobre todo en una ciudad como estas que ha sido pues negligente en principio y que ha negado, existe una negación a esos conflictos que aquí se han presentado. Básicamente el reconocimiento de las víctimas, podemos decirlo así, podemos afirmarlo, no es mentira, se ha hecho a través de la intervención que desde SOSCUA se ha desarrollado, desde SOSCUA como una propuesta pues de organización ciudadana en principio, sí, pero que tiene unas connotaciones bastante importantes porque aquí también las víctimas han encontrado un espacio de visibilización de sus conflictos, en principio, pero también de reconocerse en comunidad, es decir, como la víctima que está en una zona apartada rural, Boyacá tiene 123 municipios, que está apartada, que está en una zona rural, encuentra que su hecho victimizante corresponde también con el de otros, es decir, no se siente sola en ese proceso y que de alguna manera nosotros no hacemos intervención psicosocial porque pues hasta allá no tampoco hemos llegado, ¿sí? Pero el simple hecho de ofrecerles ese espacio para que se puedan encontrar, para que se puedan charlar, para que puedan hacer catarsis a través de esos lenguajes del arte, pero sobre todo para que puedan reconocer que esa situación que ellos están viviendo, pues es una situación que infortunadamente es común, es decir, que existen muchos otros que también han vivido esa situación de la violencia. Insisto, como lo mencionaba Julito, también como lo mencionaba Rafaela, en un departamento en el que aparentemente es un remanso de paz, en un departamento en el que no pasa nada, en un departamento en el que ustedes, ahí sí invoquemos a las estadísticas, pues ustedes van a encontrar que pues, no hay un relato, no hay una narrativa, desde la estadística no existe una información clara frente a los embates que ha sufrido la comunidad por cuenta de esos conflictos. Gracias, compañera Adriana. Mauricio. Un momento, Julio, ya te doy la palabra, Julio. Compañero, le solicito que prendan la cámara para decirle una cosa a todos. Pero todos, por favor. Yo quiero decir algo que uno no conoce la realidad de Boyacá. Mire, este número, este cuento que nos han echado los compañeros, ¿y por qué? ¿Qué quiero decir? Que es tan valioso la escuela para venir a aprender de pedacitos de Colombia, aprender algo nuevo. Porque yo soy un desconocida lo de Boyacá. Entonces, para que le demos valor a la escuela, la palabra la tiene Julio y después Milena y Danisa cierra. Gracias.
Julio. Julito se durmió. Es acerca de los museos de memoria. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, nítido. Bueno. Es el tema de qué es un museo de memoria, qué se considera como museo de memoria, es una discusión que se ha venido dando con todas las con organizaciones nacionales, con todos los que manejan este tema de la memoria histórica. Y una de las conclusiones que se viene dando es que es museo de memoria, por ejemplo, el sitio en donde estalló el caballo bomba en Chita, Boyacá. Ese sitio es un museo de memoria y es obligación, como lo dice la ley 1448, es obligación de los gobernantes del municipio hacer algo ahí en ese sitio. En Chita, por ejemplo, que yo sepa, no han hecho nada allá. El otro, por ejemplo, es donde fue la masacre del Páramo La Sarna, que es otra historia ahí también que está dentro del tema de la violencia en Boyacá. El 1 de diciembre del 2001 matan a 15 personas que iban en un bus y los detienen en este sitio del Páramo de la Sarna, un sitio de vida que ustedes saben que los páramos son dadores de vida, de agua, y un sitio que lo convirtieron en un sitio de muerte. Ahí mataron a 15 personas. Sobre eso hay varias anécdotas ahí. Por ejemplo, uno que en la preparación y transporte de las armas que iban a utilizar para esta masacre, participó un policía de Sogamoso. Este policía de Sogamoso entrega información, es el que ayuda a transportar las armas, y cuando llega la información a la policía de que había sucedido la masacre en este sitio, entonces dicen quiénes están dispuestos a ir a hacer el levantamiento. Y el policía dice, yo voy porque yo no le tengo miedo a esos hijueputas. Y se va y comienzan a hacer el levantamiento, y este policía encuentra que una de las víctimas que estaba ahí era su papá. Cuando me la contaron inicialmente yo pensé que era uno de esos mitos que se crean alrededor de cuando suceden estos hechos, pero después ya mirando dentro de los papeles que manejan de la fiscalía, los juzgados, encontré que sí, realmente esto había sucedido. Esto había sucedido ahí dentro de esta masacre. Otra región que se me olvida mencionar es esta región de la provincia de La Libertad, donde queda que es la ruta libertadora, que está Labranza Grande, Pisba, Paya, que es como, bueno, son como los principales ejes ahí de esta provincia, de la provincia de La Libertad, con presencia muy fuerte del ELN, y entonces también entran en los 90, mediados de los 90, más o menos, entran los paramilitares a tratar de sacar al Ejército de Liberación Nacional que estaba allí, y obviamente en todo este tema hay una cantidad de muertos. Alguna vez nosotros en estos años 90, nosotros estuvimos allá con un grupo grande, íbamos dos buses íbamos dos buses que fuimos allí a Solís. Que sí dije algo, es que yo me asado y no sé hablar. ¿Dónde era? Perdón, es que no alcancé a oír. Bueno, listo, gracias. ¿Julio? Sí, ¿a dónde era qué? Compañero Mauricio, cierre su micrófono, que interrumpió al compañero Julio. Pensé que Mauricio me estaba diciendo algo.
La masacre del Páramo de la Sarna, a ver, el Páramo de la Sarna es un sitio que queda más o menos como a 30 minutos de la ciudad de Sogamoso y es la vía para Yopal o la vía también para Labranza Grande. La buceta de la Cotracero, que el 1 de diciembre del 2001 arrancó a las 6 de la mañana desde el terminal de Sogamoso. Esta buceta arrancó, creo que con 2 personas que salieron del terminal y durante el camino fue recogiendo gente, y cuando llegaron al sitio, la última persona que recogieron la recogieron como 2 kilómetros antes de donde fue la masacre, que era un campesino, un campesino que se subió ahí, y a los 2 kilómetros entonces estaban los paramilitares dentro de los que se subieron en el camino, o no sé si estaría desde el terminal, había un paramilitar dentro del bus. Entonces, cuando encuentran el carro atravesado de los paramilitares, el que está adentro se levanta, saca su arma y obliga a que los que están dentro de los pasajeros se bajen. Ahí en eso matan a 15 personas, hay una señora de edad y dos niños que los apartan y a ellos no los matan. El resto los colocaron boca abajo en el borde de la carretera y con tiros de gracia los mataron a todos, a 15 personas. Ahí habían profesores, estudiantes de la UPTC, estudiantes de la Universidad de Boyacá, campesinos, bueno, una cuestión diversa. ¿Por qué los matan? Según los documentos que aparecen en los juzgados y en la fiscalía, es que dicen que los paramilitares tenían información que el día anterior, que habían habido fiestas en Duitama, ahí en eso iba un comandante de la guerrilla que se estaba desplazando en esa buseta. Y estos pues cogen la fácil para no averiguar de pronto si es cierto quién era el comandante o no, cogen a todo el mundo y los matan. ¿Quiénes no tienen posibilidad de ser los comandantes? Los niños y la señora de edad. Entonces a ellos son los que sacan aparte y los matan. En esta provincia de La Libertad, que está Pilbapaya, bueno, y en este sitio las ONGs, eso no lo hizo el gobierno, ni lo ha hecho, y yo no sé si alguna vez lo hará, pero realizaron algunas cosas ahí. Esa es una parte, ese es un museo de memoria que está ahí. Igual que a la entrada de Pisba, hay como un monumento pequeño que hicieron en donde están una cantidad de nombres de personas desaparecidos, asesinados del municipio. Entonces, por ejemplo, ese es otro sitio considerado como museo de memoria. O sea, no, el museo de memoria no se considera como un espacio cerrado como el Museo Nacional en Bogotá, sino en todos los sitios donde ocurrieron cosas. Ese sitio debe ser considerado como museo de memoria, y los gobernantes tienen que hacer algo para que esto permanezca ahí, alguna placa, al monumento, alguna cosa para reconocer a estos sitios y que no perdamos la memoria. Gracias, Julio. Sí, Julio, yo no sé si se te interrumpió en algún momento, ibas a contar algo de los años 90, que ustedes creo que también, no sé, habían estado en algún sitio, pero ahí fue donde hubo una pequeña interrupción por ruidos. Espéreme un segundito, en los años 90. Ibas a contar algo y ahí tal vez se te fue el hilo.
Sí, espere, sí, me acuerdo que iba a contar algo, pero no me acuerdo cuál era, pero sí hay algo ahí Listo. de los años 90. Bueno, ahorita me acuerdo y les cuento. Eso, ahora. Milena tiene la palabra. Yo quería decirle a Rafaela con relación al trabajo psicosocial. Desde el momento en que ustedes deciden trabajar con las personas, están haciendo un trabajo psicosocial. No se necesita tener, digámoslo así, un título, ¿sí? Porque yo la escuché detenidamente cuando hablaba de que las personas entraban en catarsis. Claro, las personas necesitan sacar todo ese dolor que tienen acumulado y ustedes les están facilitando ese proceso. Quizás ellos en algún momento no tuvieron la oportunidad de sacar todo ese dolor o las mismas instituciones del Estado no estaban pendientes de ellas. Sí, porque hay que decirlo que las instituciones del Estado nunca han estado pendientes de los familiares de las víctimas. Sí, hay algo que sí que hay que resaltar, que eso fue una lucha que se dio con la misma ley 1448, ¿sí? Para que estuvieran las víctimas, digámoslo así, que fueran el centro de atención, lo mismo que en el acuerdo de paz, ¿sí? Pero bueno, felicitarla y felicitar también a don Julio, porque realmente ustedes son unos berracos, sí, porque es un territorio, yo desde mi infancia, yo me acuerdo todo lo que por otras personas conocía de Boyacá y yo decía, uy, ¿cómo la gente hace para resistir? Sí, pero sin embargo ustedes están demostrando que resisten a pesar de todo lo que está sucediendo en el país. Felicitaciones y creo que para mí sí es un trabajo de acompañamiento psicosocial. Gracias, Milena. Sí, claro. Perdón, Sí, claro, Julito, porque es perdón, que... Julito, perdóname un segundo, agradecer tus palabras y hacer una aclaración u otra aclaración. SOSCUA es una organización civil. Tengo que decirles que SOSCUA no percibe recursos de la nación ni de ninguna entidad del Estado. En este momento nosotros venimos haciendo un trabajo con la Universidad de Liverpool, un trabajo de co-creación con víctimas de las mujeres de SOSCUA y de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Ese es un trabajo con la Universidad Pedagógica acá, con talleres de co-creación, como lo dije antes, y terminamos hace poco con un diplomado en Derechos Humanos para mujeres víctimas, mujeres cabeza de familia, mujeres rurales, fueron 80 en total. Y eso, SOSCUA se sostiene con la voluntad de amigos que si no pueden estar presentes con nosotros en la instalación de galerías fotográficas, están aportando económicamente algún dinero para que SOSCUA pueda seguir viviendo y seguir avanzando. Y como decía la compañera Milena, claro que sí, digamos que esas galerías que nosotros sacamos, esa forma de hacer memoria histórica, es también como ese pretexto para que las víctimas lleguen. Alguien nos preguntaba que si teníamos escrito algo. No, SOSCUA no tiene nada escrito, pero tiene muchos relatos de víctimas guardados, que seguramente en algún momento podremos sacarlos con el permiso de las víctimas. Con la Juan de Castellanos íbamos a hacer un libro y nos fuimos por Legupá haciendo memoria histórica porque fue una de las regiones más azotadas y sigue siendo a veces más azotadas por la violencia y tenemos muchos relatos, mucha gente nos contó su historia, nos tiene confianza, como Milena lo decía. Afortunadamente el Estado lo único que ha hecho es revictimizar y no le ha dado la importancia ni al conflicto ni a las víctimas que ha dejado infortunadamente este conflicto armado aquí en Boyacá.
Eso era lo que quería decir, gracias. Gracias. Sí, frente a la Julio. pregunta de, sí, No, dale. frente a la pregunta del trabajo psicosocial, pues directa o indirectamente sí lo hemos venido haciendo. En cosas porque de pronto uno dice que, o sea, es que para hacer un trabajo psicosocial yo creo que no es necesario que reunamos a las personas y estén profesionales expertos en el tema y hagan determinadas actividades, aunque pues sí lo hemos hecho, lo hicimos alrededor de 3, 4 veces, pero pues eso demanda una cantidad de recursos que pues para nosotros es un poco complicado conseguirlas, y entonces por eso no hemos vuelto a hacerlas. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo una señora al principio cuando estábamos iniciando la instalación de los monumentos de memoria en Sogamoso, una señora que llegó desesperada, que le avisaron que estaban las víctimas, los nombres de las víctimas en la plaza de Sogamoso, y entonces ella llegó afanada, o sea, que de pronto nos fuéramos y ella no alcanzaba a colocar el nombre de su víctima ahí, y entonces estaba desesperada porque no llegaba otra persona que era también muy cercana a la persona que les mataron, y es una cosa así. Entonces yo vi en esa señora una persona que quería gritar, que quería desahogarse, y entonces cuando llegan los medios de comunicación y comienzan a preguntarnos cosas, le digo, no, es que a nosotros no es a quienes tienen que preguntarnos, quienes quieren gritar y quienes quieren ser escuchados son víctimas. Entonces, mire, por caso, a ella, y yo tuvo un desahogo ahí grandísimo. Que día, por ejemplo, otro caso, un compañero el caso de 2 falsos positivos de un taxista y una pasajera o amiga del taxista, no se sabe qué relación había, después de que salió el dictamen de condena a los militares, que fue de 36 años, él quería que los medios de comunicación publicaran eso, que habían sido condenados los militares, y entonces le dijeron, sí, claro, con muchísimo gusto le publicamos, la página le vale tantos millones de pesos, media página le vale tanto, y entonces quedaron ahí como, y entonces lo que nosotros le ayudamos a ellos es, por ejemplo, hicimos una reunión abierta por Facebook en la Fundación Pedagógica Rayuela, y él habló ahí en toda la historia, contó que la condena, que militares eran los que habían hecho estos asesinatos, y por ejemplo, esta es una forma me parece a mí que es una forma también de trabajo psicosocial con ellos. El hecho de que antes de que nosotros comenzáramos con la instalación del monumento, las víctimas no se conocían entre sí, y el monumento les permitió a ellos, a estas víctimas, reconocerse, no se conocían en ningún caso, creo yo. Creo que los únicos que se conocían eran como los de la Páramo de la Sarna, pero el resto no se conocían. Entonces comenzaron a llegar ahí, comenzaron a reconocerse y comenzaron a darse cuenta que, por un lado, que no estaban solo porque había un grupo de personas civiles que estábamos solidarizándonos con ellos, y por otro lado que no eran los únicos casos de víctimas de ellos, sino que habían más víctimas que estaban sufriendo igual que ellos. Entonces, este me parece que es un trabajo psicosocial bien importante que se va a ir realizando directa o indirectamente, como les decía. Y ya recordé lo que les estaba comentando, que después me metí en otra cosa y me desvié. Es que en el 94, a mediados de los 90, nosotros con un grupo de compañeros llevamos 2 buses, fuimos hasta Labranza Grande. En ese momento estaba muy cerca de Labranza Grande un campamento guerrillero del ELN. Llegamos en la mañana, hicimos unos talleres, dialogamos con la gente de la población,
y alrededor de las 3:30 de la tarde llega el comandante del ejército y nos dice, nosotros respondemos por ustedes hasta las 4 de la tarde. De ahí para allá es responsabilidad de ustedes. Entonces nos tocó, inmediatamente lo vimos como que incluso ellos mismos nos podrían hacer algo y nos tocó terminar rápido y salir de la región. Gracias, Julio. Le damos la Julio, palabra. perdón, Mauricio. Mauricio, perdón un segundo, es que Raúl ha pedido y pedido la palabra, pero tiene problemas con el micrófono y escribió en el chat la pregunta. Si me permiten leerla. Sí, claro. Que un museo o espacio de memoria en Boyacá para evidenciar estos sucesos para las nuevas generaciones. Y dos, si bien el tema de rescatar la memoria genera tejidos para las familias de los desaparecidos, ¿hay algunos implicados e investigados por estos sucesos? Mil gracias. Dice que tiene ejemplos de resistencia y apropiación del territorio de las comunidades que han padecido estas barbaries. Y pide disculpas por el micrófono, también expresa que es un espacio muy valioso, máxime cuando desde otras regiones no nos enteramos de lo que ocurre. Ese rescate hace pertinente este espacio. Gracias, compas. Adelante. Vale. Bueno, Mauricio, no sé si qué. me permiten, si de pronto se refiere el compañero a un sitio cerrado como museo, no lo hay. Pero en este momento, el monumento que fue presentado a ustedes, que está en un espacio público, el Monumento por la Memoria, la Dignidad y la Vida, el muro, perdón, ha sido en este momento catalogado como un museo de memoria para Boyacá. Entonces, sí existe un museo para Boyacá en este momento, que es el Muro de la Memoria. Y yo pienso que pues itinerantes con las galerías fotográficas en las exposiciones que nosotros hacemos, podemos decir que son museos itinerantes, galerías itinerantes que viajan por todo Boyacá, que no están estáticos en un sitio y que, como yo les decía, eso ayuda a que las víctimas se acerquen a las que no están en esas galerías, a las que muchas no están en los registros porque todavía les da miedo. Es ese pretexto para que ellas se acerquen y podamos saber que todavía hay víctimas que no están en un registro oficial del Estado y que pues que hay muchas que de pronto nosotros las podemos tener en nuestras bases de datos. Con referencia a que si han habido casos ya juzgados, sí. Básicamente en Tunja, 2 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos fueron juzgados. Los militares, unos fueron condenados a 34 años, me parece, Julio Roberto, y los otros como a 50 y algo, pero pues con el proceso de paz y con la JEP se están acercando y parece que les están reduciendo las penas, pero sí ya habían habido, con el tema de ejecuciones extrajudiciales, personas militares condenados. Aquí en Boyacá no sé si quedaría resuelta la pregunta del compañero o me faltó algo más. Gracias, Rafaela. Gracias, Chúcara. Le damos la palabra a Yolanda Rodríguez y Danisa cierra esta sesión de la Escuela Germán Rojas Niño. Compañera Yolanda. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, nítido. Bueno, ok. Buenas noches, no, pues la primera vez que yo asisto a este espacio por invitación de Julio, que le agradezco mucho. Pues 2 cosas. La primera es que, primero pues me parece un espacio sumamente interesante pues digamos, a un tema en el que yo me he relacionado por algunas circunstancias de vida y de trabajo, pero especialmente con Boyacá, que es un territorio para mí muy cercano. Yo vivo en Simijaca, que es aquí, pues nosotros somos boyacenses de corazón, esto es Cundinamarca, pero somos boyacenses de corazón, en una zona que yo hice la pregunta sobre Occidente justamente por eso,
porque yo pienso que el mayor número de víctimas, o de un gran número de víctimas que se desconocen, son los de esta zona del occidente de Boyacá, de todo lo que fue la zona esmeraldífera, todo lo que fue la zona esmeraldífera, que se ha mantenido bajo un rigor desde hace muchas décadas del silencio. Y creo también que sí, si bien es un trabajo muy difícil, aquí también pues hay una serie de compañeros que no solamente fueron víctimas, digamos, sus familias, sino que aún en tiempos recientes siguen siendo, han sufrido atentados y eso, porque son líderes sociales, como el caso de Yamel Rodríguez, el hermano del compañero Albeiro, Pocho, y bueno, entonces, y recordar como un poco, pues, llamar la atención sobre que, digamos, hay muchas partes, no sé cuántas partes del país encontraremos esas mismas situaciones donde las víctimas realmente no pueden visibilizarse porque más allá de la voluntad o no que se tenga desde el Estado, porque si bien no la ha tenido nunca, hay zonas donde la misma población logra como aglutinarse y revivir a sus víctimas y mostrarlas, pero hay zonas del país que no sé, o sea, creo que nos toca un trabajo muy largo para poder reconocerlas, pero que mínimamente como región deberían ser enunciadas, ¿cierto? Digamos, alrededor de estas conversaciones con las víctimas de reconocer que existen zonas vedadas realmente para poder realizar un trabajo donde las víctimas puedan reconocer a sus muertos. Entonces esa era como una primera parte. La otra era un poco una historia que conocí muy de cerca por temas de trabajo. Llegué a la zona de Norte y Gutiérrez en acá, bueno, Chiscas, El Espino, Volcán, y allí estuve en la época, creo que el municipio al que hacía referencia Julio de que varias veces fue tomado por la guerrilla, pues hay dos, El Espino es uno de esos, y Chiscas también. Chiscas fue un municipio muy, muy golpeado por las FARC. Yo estuve en alguna ocasión allá porque, bueno, bueno llegué allá y estaban literalmente las FARC viviendo ahí en el municipio. Se habían tomado esos pueblos, estaban muy acabados, pero bueno, ahí se estaba haciendo un trabajo y bueno, se llegó allá y conocí el municipio en ese momento. Cuando entra Álvaro Uribe al poder y hacen el batallón de alta montaña en esa zona de Chiscas, sucedió una cosa muy particular. Las FARC que vivían ahí le plantean a la población, en Chiscas hay una plaza, que es como la plaza de mercado. Todas las reuniones que se hacen allá, o sea, tanto las que hacía las FARC como las que hacía cualquiera, se hacen en esa plaza de mercado que existe. O sea, esa plaza de mercado es como muy simbólica por eso, en esa población. Y allí las FARC reúnen a las personas y les dicen que ellos se van para enfrentarse con los paramilitares y con el ejército fuera de la población, para que no ocurra algo similar a lo que había sucedido con Bojayá. Entonces, se van, pero le dicen a algunas personas, obviamente en esa convivencia con las FARC, hay un tiempo en donde se generan relaciones, inevitablemente porque las FARC, pues porque cualquier organización que se toma un pueblo y que dura y permanece y vive allá, pues genera unas relaciones y cumple el papel de justicia y cumple el papel de arreglar el problema entre los vecinos. Entonces a algunas personas les entregan algunas armas y algunas cosas
esperando que la gente supuestamente se defienda, pero estas personas son civiles, no son guerrilleros, sino son civiles, son población que estaba ahí. Y entre esas está la auxiliar de enfermería, que ella estaba ahí en el puesto de salud, trabajaba ahí, y llegó la guerrilla vivía, el comandante de la guerrilla vivía en el centro de salud. Entonces ella nunca se fue, porque ella, cuando las FARC se fue, las FARC le dijeron a ella que se fuera. Y ella dijo, pero ¿por qué? Si es que yo no soy guerrillera, yo no me tengo por qué ir de mi pueblo. O sea, yo no me voy a ir, pues yo no he hecho nada malo. Ustedes llegaron aquí a vivir, yo qué culpa. Y se queda. En paso siguiente, o sea, hay como 5 días en que el pueblo queda ahí como tranquilo, digamos. A los más o menos 5, 8 días, no recuerdo cuánto tiempo, llegan los paramilitares y reúnen a la población exactamente en la misma plaza. Y les dicen, llegan con lista en manos y les dicen, nosotros sabemos que aquí les dejaron armas, nosotros sabemos que ustedes tienen armas, nosotros sabemos que aquí hay una gente y han ya ido cogiendo la gente con lista en mano, ¿sí? Y ahí y van y les dice, le ordenan a la gente que traiga todas las armas que tengan en su casa. Pues allá llegaron machetes, cuchillos y todo lo que la gente consideraba, porque la amenaza era que si no les entregaban eso, con esas mismas armas los iban a matar. La gente llega allí con esas armas. Mientras la gente está ahí, los están robando, o sea, les roban cosas de sus casas. Los ponen ahí, los círculos, y esto lo conocí después por la población, hacen formar, digamos, en círculo primero a los niños, de los más grandes a los más pequeños. En el centro empiezan a torturar a las personas que tenían ellos en las listas, entre esas al auxiliar de enfermería. Ahí, sí, ¿por qué los torturan y por qué terminan matándolos? Porque los consideran auxiliares de la guerra. Se van los paramilitares, la auxiliar de enfermería se la llevaron, ella apareció muerta en, no me acuerdo, en un río, en una quebrada cercana, yo bastante mal. O sea, muerta, pero pues en unas condiciones muy, muy degradantes. Y luego de eso, vuelven las FARC y reúnen a la población exactamente en la misma plaza y los insulta y les dice que por qué no se defendieron y los habitantes, y que además que se vayan porque es que el ejército va. Se le entrecortó. Yolanda, se le perdió el sonido, se le cortó. ¿Aló? Se le perdió el Ahora sonido. ¿Me escucha? Tiene que prender el micrófono. Estoy prendiendo, pero no Se le apaga. entiendo por qué. ¿Ahí? Sí, ahí. Ah, ok. Es que esto de la tecnología es grave. Bueno, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. El asunto es que ¿Por qué no vuelve. se defendieron? Sí, entonces la FARC llega a, pues muy bravos con ellos a decirles que por qué no se han defendido y les dice que el ejército va a bombardear, que entonces que se vayan del municipio. Y ellos y la gente se va, o sea, dejan como a los ancianos, porque los ancianos piden que saquen a los niños y se van. Cuando ellos se van, en la mitad del camino se encuentran con el ejército y es el ejército quien los regresa a la población. Desde ese momento el ejército es el héroe en Chiscas, obviamente, ¿sí? Pero fueron ellos quienes le dieron paso a los paramilitares. O sea, el sufrimiento, o sea, parte de este relato me lo contó un niño que para ese momento, cuando yo estuve allá, tenía como unos 12 años, y me decía, es que yo me acuerdo que yo temblaba y que yo me oriné, porque la sangre me corría por los pies. Entonces, digamos que yo esa historia de Chisca la tengo muy grabada en la cabeza y lo peor de todo es que por mi trabajo, al otro día tenía que sentarme con el comandante de la brigada
de ¿cómo se llama? El batallón ese de alta montaña, y con los soldados a desayunar. Y estábamos hablando, entonces el comandante decía, el problema aquí es que aquí sencillamente se quitan el camuflado y cogen el asadón. Y entonces es difícil encontrarlos, entonces esto no se va a poder sostener, porque entonces aquí no hay con quién pelear y no sé qué más, y entonces los batallones de alta montaña no se van a poder sostener. Económicamente, digamos que no eran funcionales, era lo que planteaba este señor en ese momento que no recuerdo cómo se llamaba. Y la triste del asunto es que un soldado llega y dice, uy, no, que no se vaya a acabar la guerra porque entonces ¿de qué vivimos? Un muchacho que tendría unos 26 años, 25 años. Pues yo lo único que tenía que contestarle, pues si tengo que mantenerlo para que se acabe la guerra, o sea, si la alternativa fuera esa, seguramente lo mantendría, ¿sí? Porque no atinaba, ¿cierto?, a qué más contestarle en ese momento después del relato que el día anterior la familia donde me estaba quedando, que era la misma familia donde me había quedado cuando estaban allá las FARC, pues que me había alojado y que por esa razón me había contado, ¿sí? El volver, digamos, a esos sitios, el encontrarse con esas historias tan tristes, a lo que me llevas a pensar una cosa, que no solamente está la víctima individual, o sea, ahorita que Julito decía que las víctimas no se conocen, yo decía, pero este pueblo conoce toda su historia, sabe qué tanto la contará, qué tanto la dirá, cómo la dimensiona, cómo se dimensionan ellos ante el país, un pueblo absolutamente aislado, donde sus agricultores han sido acabados porque se da de todo, pero no hay con qué cultivar nada, ¿sí? ¿Cómo son esas poblaciones? ¿Hasta dónde nosotros alcanzamos como a relacionar, digamos, esos municipios de donde no se conoce la historia de Boyacá? Porque es verdad, digamos, a nivel de víctimas y a nivel de conflicto, Boyacá es un departamento bastante, digamos, que el país entero podría considerar en paz. Y no se conocen estas historias, y de pronto las mismas personas de allá no se reconocen a sí mismas y quieren más bien, en medio de su dolor, como tapar esa historia para que no nos vuelva a tocar nunca, ¿sí? Entonces yo no sé si exista una forma, o bueno, primero decirles que me encantaría trabajar con ustedes, pues ahorita que estoy aquí en Similar, pero pues nada, ahí en el Conecte, pues lo que pueda hacer, pues con el corazón lo hago, ¿sí? Y lo segundo, que sería interesante reivindicarles historias como pueblos completos. Eso nos ayudaría bastante. Y nada, ya no les hablo más carreta porque ya me Gracias, les tomé la palabra. gracias, Ok, compañera Yolanda. bueno. Convocamos a Anisa para que haga el cierre de esta sesión de la escuela. Buenas noches. Bueno, pues Adriana, saludarla. No sabía que estaba ahí al ladito de la Chúcara al comienzo, me alegra muchísimo. Y pues no, yo solamente, digamos que ya mis compañeros han expuesto muy bien todo este tema de SOSCUA. Yo no pertenezco a SOSCUA, digamos que en la universidad el grupo que habla Julio de que se nos hizo una inducción a la política y tuvimos unas reuniones, de pronto sí participé. Participé en algunos, digamos, en algunos montajes del monumento, pues porque estaba viviendo en Tunja, pero pues ya ahorita por el trabajo son 7, 8 años que estoy lejos del centro. Y pues les puedo compartir algunas fotos de ese primer monumento. Tengo solamente dos, solo que la resolución en ese momento de la cámara del celular, pues estábamos hablando de más de 10 años, pues no es tan buena. Y pues bueno, solo comparto que eh, este movimiento, esta organización nos permitió, por lo menos personalmente, tuve digamos, el privilegio de conocer estas historias donde pude como sentir la humildad de las personas, de los familiares, de las mamás, de los hijos de estas víctimas.
y aprender de ellas, ¿no? Personas muy bonitas que, como ya lo decían anteriormente, encontraron en Sosua como que todos son una sola familia, y yo creo que se consideran así. Eh, Ellos relatan algo, ya para terminar, eso es lo que ellos relatan, como la violencia en el norte de Boyacá, en el occidente. Yo trabajo más como al sur, límites con Cundinamarca y con Casanare, ahí muy también al lado de la provincia de Lengupá, donde ellos hablaban de Páez, de Miraflores. Trabajé en Almeida, que es provincia de Oriente, y ahorita estoy en San Luis de Gaceno, que es provincia de Neira. En Almeida tuve la oportunidad de conocer, porque es muy cerca a Chivor, más o menos 45 minutos a Chivor, y pues allí también hubo un conflicto, una violencia también por las esmeraldas, ¿no? Allí también se sacan las esmeraldas, y pues hubo todavía hay ese rezago. En Almeida hubo también bombas, hubo masacres, hubo asesinatos. Hay una parte donde se llama La Pinera, y pues se cuenta que ahí era por donde mandaban los muertos, ya después, digamos, de que los recogían, los mandaban por allí, ¿no? Es una zona donde hay solamente pinos y ya, pero pues son poblaciones que son muy pequeñas, muy alejadas del centro de Boyacá, y la gente no habla, le da miedo todavía hablar. Yo intenté de pronto en el colegio con los chicos trabajar, y la misma señora del aseo me llamó y me dijo, porque tenía el hijo estudiando en grado 11, entonces me dijo, profe, pues aquí no se pueden hablar esas cosas. Yo le recomiendo que hable con los chicos y pues que no haga nada, porque pues todavía hay familias, bla, 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 bla. Entonces son municipios donde está el gamonal, el que tiene las mejores fincas, las mejores tierras, son muy poquitas familias, y pues tampoco hay agricultura, porque se dedicaron a que les están dando constante mercados, rutas, demás útiles escolares a los estudiantes, y pues no ven, es como algo subsidiado, ¿sí? Como, entonces, quería hacer énfasis en eso. San Luis de Gaceno también es un municipio con mucho narcotráfico, con muchos antecedentes de paramilitarismo, y allí sí que menos se ha podido hablar. Entonces, pues es eso. Yo quería como que es todo Boyacá, pienso que casi todo el departamento donde ha habido todo este tipo de violencia. Entonces, me han quedado muy buenos amigos de Soscua, que amigos del alma, que aunque no los veo hace mucho tiempo, sí los recuerdo siempre. Quiero mostrarles, voy a compartir para no cansarlos, y solamente algunas imágenes de Soscua y de algo que yo copié y que intenté hacer en el colegio de Almeida, con la desaparición forzada en Colombia. Entonces, voy a compartir pantalla. Me dicen si ven la pantalla compartida. Sí. Esta foto es el primer monumento del que habló Adriana, que fue con afiches, que fueron como afiches fúnebres. No se ve bien por la resolución de la cámara en su momento, pero fue esto, fue una crucecita, y fueron estos afiches que fueron pegados con engrudo, que ese día nos llovió, que hubo muchísimo, digamos, muchísimo viento y nos los levantaba cada rato, o el engrudo no quedó bien, pero fue un monumento para mí de los más bonitos, porque tenía acá, digamos, el nombre de la víctima, de la base de datos que se tenía de Rayuela, Bogotá, y pues aquí la fecha de nacimiento y la fecha de desaparición, o de asesinato, o de muerte. Bueno, sí hubo muchos problemas de la policía, de la alcaldía, de que no daban el permiso, de que sí daban el permiso, y pues solamente tengo estas dos fotos. Fue toda la plaza, digamos que dentro del tema, que es un poco complejo, se ve muy bonita. Digamos, llamó la atención porque Tunja nunca había hecho esto, entonces fue como algo muy, muy bueno para que la gente empezara a llegar. Muchos criticaban, muchos decían cosas feas, pero también mucha gente llegaba a preguntar de qué se trataba eso. Tengo otras fotos, creo que están acá. Bueno, este es el monumento, yo no lo conocía, yo ahora trabajo en San Luis de Gaceno. Y Julio el año pasado me comentó que allí había como unas personas de familiares de víctimas en San Luis de Gaceno, y que iban a inaugurar un monumento de las víctimas. Este es el monumento en San Luis, es nuevo, creo que no lo han inaugurado, no sé si lo harían en diciembre, pero no he escuchado. De lo que yo llevo, pues
no lo he visto que haya la inauguración. Estos son otros de los monumentos en la plaza, esto es en la plazoleta, ¿qué? San Ignacio. En Tunja, ellos son familiares, esta señora, una persona muy bonita, muy, no sé, su historia me conmovió, muy sensible, ella también aquí atrás, hija de una víctima del conflicto en Boyacá. Bueno, acá tenemos Toby, acá tenemos Madres de Soacha. Estas son fotos de algunas víctimas. Bueno, tengo solo fotos, ellas son Madres de Soacha. Creo que en ese momento fue donde yo las conocí y me impactó muchísimo porque estaba como muy reciente todo este cuento de los falsos positivos, como que hasta ahora se estaba destapando, y ellas nos acompañaron en ese momento en Tunja. Bueno, aquí ya este es como la réplica que yo hice de lo de la desaparición forzada en Almeida. Es un municipio muy pequeño donde la gente fue muy tímida de llegar, pero al final de la jornada llegó y escribieron mensajes. Este árbol lo construimos con papel reciclado en el colegio, lo pintamos para que los chicos fueran pegando que pues como las raíces y el árbol de la vida fueran el perdón, la verdad y la reconciliación que tanto necesita el país. Se hizo aquí el Nunca Más. Ahorita les muestro como los bloquecitos en miniatura que tengo sobre ese Nunca Más. Nunca más víctimas, nunca más desapariciones. Bueno, en cada silla, o cada letra, cada silla representaba un secuestrados, desapariciones forzadas, falsos positivos. Ahorita de pronto se ve más a detalle, fue como el mensaje. Bueno, acá está, por ejemplo, la silla de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Entonces se le entregaba papelitos a la gente del pueblo para que escribieran desaparecidos del Palacio de Justicia y se pegaban acá con ganchitos, o se les entregaba tiza y frente a la silla ellos escribían algún tipo de mensaje, ¿no? Acá en la cancha de fútbol los estudiantes escribieron cartas si tuvieran la posibilidad de escribirle algo a un actor de la violencia en Colombia, sea victimario o víctima, ¿no? Y se pegaban acá para que la gente que quisiera llegar a leerlas, pues lo hiciera. Así quedó finalmente el árbol de la paz, reconciliación, verdad y perdón, las raíces, y pues aquí en estos frutos habían unos mensajitos para... por ejemplo, acá este es un mensaje de los que escribieron con tizas en el piso cerca a las sillas. Acá otros mensajes, bueno, no sé, aquí por ejemplo está el palacio, salieron vivos del palacio, acompañados por el ejército y vivos, o sea, que la gente escribió todo este tipo de mensajes. Y pues eso es lo que yo quise como replicar de lo que me quedó de Sosco y quería compartirles a ustedes. Dejo de compartir pantalla. Voy a abrir mi cámara para mostrarles no sé si alcancen a ver acá los bloquecitos en miniatura. Por ejemplo, este es de Jaime Garzón y el Nunca Más atrás. Ahí se están viendo. ¿Señor? Sí, se están viendo. Listo. Y bueno, estos los hizo mi papá, fueron como los primeros, los hizo mi papá, creo que es al revés. En greda los cocinamos, que fue como una réplica casi, y el Nunca Más atrás. Y está al derecho, sí. Y ese sí. Nunca Más es lo que siempre porta Julio, la Chúcara, Adriana en sus camisetas cuando hacen este monumento. ¿Qué me deja el monumento? Me deja enseñanzas muy bonitas, personas muy bonitas y también un amigo que fue asesinado entre Orocue y Paz de Ariporo por la policía, digamos que también hice que, como que, no sé, tuve la posibilidad de que la familia llegara a Soscua y les agradezco también mucho por eso. Entonces, no sé si se me escape algo, pero eso era lo que tenía para compartirles. No sé. Gracias, Danisa. Gracias. Bueno, compañeros, ya quedamos, nos hicieron enterar, nos dieron a conocer toda la realidad. Entonces, compañeros, damos por finalizar la escuela del día de hoy. Mauricio. Sí, Julio. Sí, Mauricio, ya para finalizar, bonita, muy chévere lo que hiciste.
Chévere, gracias. Y así digas que ya no perteneces a Soscua, todavía estás ahí. Y como éramos en el M, no hay necesidad de tener un carnet ni nada de ese cuento, simplemente es llevar en el corazón. Vale, gracias. Y ya para finalizar y complementar una pregunta que hubo anterior, ¿qué ha pasado en estos días después de la firma de los acuerdos? En Boyacá, relativamente, el tema de líderes sociales a Boyacá lo ha tocado muy poco. Han habido un asesinado en el occidente de Boyacá que era un líder social de la reserva de las Quinchas, que lo mataron por este motivo, y dos cuidadores de la sierra del Cocuy, del Nevado del Cocuy, en el norte de Boyacá. Son 3 personas que han asesinado de líderes sociales en los últimos tiempos. Gracias, Julio. El tema de las masacres que está tan fuerte en este momento, en este momento en el país, y hasta el momento llevamos un poco más de 20 masacres en este año, afortunadamente en Boyacá no lo ha tocado. No quiere decir que las masacres no nos hayan tocado. En Boyacá los datos que se tienen son de alrededor de 220 masacres que han habido en el departamento. Gracias. Milena, ¿va a hacer alguna intervención? ¿Esas 220 en qué lapso de tiempo? Sí, solo decir una cosita. Sí, Milena. Esto es para los hombres. Todos los hombres son geniales, a veces gruñones, a veces incomprensibles, pero tan extraordinarios e irrepetibles. A todos, feliz día. Gracias, Milena. Y con el mensaje tan bueno, chao. Gracias. Chao a todos, gracias. Chao. Chao, Chuca.